Bien, a esta hora de la mañana tenemos que entrevistar al ministro de Medio Ambiente y Aguas, Magín Herrera. Nos acompaña para conocer cuál es la gestión de esta cartera del Estado en relación a un momento crítico que se está viviendo con crisis climáticas que se han visto que han comenzado a generar problemas en cuanto a cultivos, en cuanto a incendios y verdaderamente algo que nos debe hacer parar las orejas una vez más, pues no estamos exentos de sequías e incendios. Muy buenos días, bienvenido a RTP Informa. ¿Cómo está Jorge Luis? Buenos días. Saludos cordiales por este medio a todos los que nos oyen en todo el territorio nacional y más allá de nuestras fronteras. Sí, hemos estado trabajando todo este fin de semana, bueno, toda la semana pasada con mayor intensidad y también fin de semana porque el aspecto climatológico no tiene horarios. Y es que anoche hemos estado con una última reunión con el viceministro de Defensa Civil, con el personal técnico del Ministerio de Medio Ambiente para hacer una evaluación de la ocurrencia de los incendios en nuestro territorio nacional. Felizmente no tenemos registros de incendios en el territorio nacional. Sí tenemos focos de calor en la zona de Charagua, en la zona de Cabezas de Santa Cruz. Esto obviamente nos tiene que preocupar porque hay que hacer seguimiento. Ojalá no se disipe, no se propague en un incendio. Por eso estamos atentos en ellos. Y también la calidad del aire ha mejorado porque la semana pasada inclusive en algunos casos hasta creo que quisieron obstruir muchas actividades, ¿no?, de transporte, porque la humareda era tan intensa y la calidad del aire estaba bastante mal. Pero la caída de las lluvias ha mejorado todo este panorama en el que nos encontrábamos. Muy bien, sí, efectivamente no está como la semana pasada. Sin embargo, bueno, hay situaciones que se pueden hacer en el momento, acciones que se llevan adelante en el momento en tratar de sofocar las llamas, etcétera. Pero hay acciones que se pueden tomar a futuro para prevención. Y quisiera saber cuáles son las acciones que se están planificando desde esta cartera de Estado, teniendo en cuenta, viceministro, que esto va a hacerse cada vez más evidente, más doloroso y seguramente con mayor cantidad de incendios y sequías más prominentes. Bueno, las sequías han sido provocadas por la mano del hombre. Los propios municipios del sector de Yunga nos han reportado y es una preocupación, esto llama la atención muchísimo, porque las personas tendrían que provocar incendios en un territorio donde ni siquiera son de ellos, ¿no es cierto? Esto tiene que generarnos en varias hipótesis y producto de ello, pues hay que tomar las medidas más precautorias. Eso significa de que con los municipios hay que tener mayor coordinación, tendría que haber mayor control de vigilancia, por un lado, pero de haber personas caprichosas que sigan provocando incendios, la única manera de poder ayudarles a esas personas en corregir su actitud es a través de educación ambiental que se le podría ofertar, pero algunos quizás ni siquiera van a admitirlas de manera productiva. Entonces hay que endurecer quizás las sanciones, ¿no? En ello habíamos estado trabajando y hay sugerencias que nos han hecho llegar ya y eso hemos recomendado, hemos generado una propuesta normativa para que se endurezca las sanciones entre 3 a 8 años. Ojalá esto pueda corregirnos de alguna manera porque hay personas que inclusive llaman la atención que en las zonas urbanas, La Paz, Cochabamba, etcétera, se están generando incendios provocadas, ¿no? Y hay otros que cínicamente sacan esas comunicaciones en redes sociales y todo esto nos tiene que llamar a una profunda reflexión, pero el gobierno boliviano está emprendiendo un sistema de educación, la mejora de la educación a la población boliviana. En el sistema de educación regular, primaria y secundaria, se está aportando para que las personas, los niños y las niñas, vayan adquiriendo su compromiso con el medio ambiente a partir de la importancia que tiene el agua, el suelo, la biodiversidad, el aire, y paulatinamente, conforme vayan ellos avanzando, tendrán que ser más amigables con su medio ambiente. Pero esto será futuro. Mientras tanto, nosotros tenemos que tener estas medidas que acabo de señalar. Bien, ahora, esto que usted menciona de hacer mayores sanciones a quienes, a estas quemas controladas, a este desmonte, ya esto debería ser una ley
Ustedes, como esta cartera de Estado, ¿qué han sugerido al Ejecutivo o al Legislativo? Hay un proyecto de ley que pueda partir desde el Ministerio de Medio Ambiente, desde toda la cartera de medioambiental del Estado, para evitar que este tipo de prácticas pues ancestrales, que hoy en día ya son algo intolerable porque se generan incendios incontrolables y más aún en momentos de sequía, pues ya pueda verdaderamente controlarse. Además que ya existe una hay una instancia que ya está sugiriendo también que se lleve adelante. Además, solamente cuesta 20 centavos. Es algo ilógico. Sí, hay varias cosas que hay que seguir ajustando para la mejora de nuestro medio ambiente. Nos hemos reunido en una ocasión anterior, hace como 3 semanas atrás, quizás ya hace un mes atrás, con senadores de nuestra Asamblea Plurinacional, y allá nos han recibido con beneplácito esta sugerencia porque hemos demostrado las superficies que han sido afectadas año tras año. Las estadísticas llaman la atención muchísimo. Las especies que se exterminan en un incendio llaman la atención porque en un incendio se extermina definitivamente de por vida, se convierte en cenizas, especies vegetales de alto valor genético, de alto valor medicinal, de alto valor económico, de alto valor alimentario para la zona, para la región, inclusive para los otros que no son de la región. Pues entonces estos datos llamó la atención muchísimo, y es que de esa manera ya la Asamblea nos ha generado ese espacio para que ellos irían a sugerir de que se modifique inclusive estos procedimientos penales, estos delitos penales que sean mayores y la sanción obviamente sea mayor. Entonces, de esa manera se ha ido trabajando. Y en el otro contexto de que la educación tiene que seguir avanzando, sí es importantísimo. Por eso nosotros hemos detectado de que la educación de las personas es el que falla. Ahora, a veces hay también personas que tergiversan la información de manera malintencionada, ¿no? No siempre es que la agricultura tiene que ver con los incendios, sino que hay personas que provocan de manera arbitraria y de manera malintencionada. Estos son los hechos que tenemos que desagregar, y allá vamos a poder encontrar prácticamente novedades que llaman la atención muchísimo. Zonas donde nunca han ocurrido, tal el caso, por ejemplo, de Guanay, tal el caso, por ejemplo, de Palos Blancos, tal el caso, bueno, varios lugares en La Paz que estos días hemos estado con incendios, y nuestro medio ambiente estaba lleno de humareda que no podíamos ni tener un aire limpio para respirar, y eso daña prácticamente a la salud. 20 centavos cuesta quemar una hectárea. ¿Usted qué haría? ¿Le subiría el costo? ¿La prohibiría? ¿Nos puede adelantar algo de lo que ha avanzado con los senadores? Es decir, ¿hacia dónde iría el proyecto de ley? ¿Qué se prohibiría? ¿Dejaría de ser permitido? ¿Habría sanciones? ¿Costaría más caro? Denos un poco más de detalles de eso, por favor. Bueno, en este caso, lo importante es que ya se dio la voluntad desde el legislativo de que esta sanción es bastante leve en cuanto a la tipificación de los incendios que se señalan en el Código Penal. Entonces, que nuestros legislativos hayan asumido como suyo el trabajo de endurecer, ¿no es cierto?, la sanción, ya es un avance importantísimo. Posteriormente, seguramente habrá una reglamentación donde va a desagregar en estos pormenores, bueno, cuál va a ser, digamos, la sanción que se va a aplicar, etcétera. Eso será un trabajo posterior, pero lo importante es que ya se dio el paso importantísimo, que es complicado o es difícil a veces adicionar o mover o ajustar las leyes, porque muchos piensan que debían ser inamovibles, ¿no? Y en el pasado, efectivamente, las sanciones que usted señala, efectivamente es así, y las personas pues mejor optan por quemar porque no cuesta nada quizás pagar esos montos. Mucha gente más bien aprovecha, luego de haber quemado los suelos, aprovechan para la ganadería, especialmente en el oriente, o en algunos casos para la agricultura, y de esa manera ellos más bien se sienten compensadas. Y acá tiene que ver también con los avasalladores que hábilmente están usando a las comunidades, o a veces achacándose, y como la zona es tan extensa, a veces no siempre llega la información tal cual a los medios de comunicación. Bien, bueno, pasemos al tema de aguas, porque si hay algo urgente igual
que está sucediendo en el oriente, especialmente la Amazonía, es una deforestación incontrolable, constantes incrementos en la frontera agrícola, desmontes, quemas. Estamos perdiendo selva amazónica, que es la que se encarga de regular los ciclos del agua. Entonces podríamos decir que los agricultores agroindustriales son los principales culpables de las sequías que estamos viviendo en este momento. Es decir, los propios agricultores hoy están pagando sus platos rotos. Es decir, si se les está comenzando a echar a perder los cultivos y los sembradíos que han generado, es básicamente por su mano propia. Los ciclos del agua se ven ampliamente interrumpidos cuando hay menor cantidad de árboles. Además, nuestro país ahora intoxica sus propios ríos a partir de ser el país que más importa mercurio por la cantidad de minería que se genera, y todo esto bajo la vista de la cartera de Estado del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. ¿Cómo se puede regular eso también? Eso es otro gran problema, porque las sequías de hoy son el fruto de la cantidad de árboles que deforestamos. Uno de los primeros países en deforestar en el mundo. Es algo increíble. Sí, la humanidad tiene que ver muchísimo con el cambio climático. Hay eventos, las famosas COP, que se han ido llevando a cabo desde el 1, 2, 3, ahora estamos en la COP27, se discute cómo remediar estos cambios climáticos y cuáles son los indicadores que dicen que hay cambio climático. Pues es la condensación del dióxido de carbono. Esta condensación, a su vez, en algunos países son mayor, en otros son menores, pero también hay países que emiten realmente estos elementos tóxicos para deteriorar lo que es la capa de ozono, para deteriorar lo que es el componente del ciclo del agua. Entonces, acá no hemos podido comprender desde el pasado histórico de la humanidad que la industria probablemente iba a ser, lo mejor para la humanidad, pero finalmente resulta que la industria es la que nos está deteriorando, o sea, de sobremanera en el mundo entero. Por eso hay estos reclamos permanentes. ¿Quién es el que debía de reponer estos daños que ha ocurrido para que el cambio climático sea tan evidente, donde la subida de temperaturas es mayor con 2 grados el promedio general, ¿no es cierto?, el promedio, o a veces menor con 2 grados? Entonces, estos elementos se están evaluando, cómo se debían de reponer, cuáles son los mecanismos de remediación, etcétera. Son elementos que se están discutiendo, pero cuando no tenemos esta información podemos inclusive hasta tener errores en juzgar de quién es el culpable. Efectivamente, los agricultores en el mundo, los pequeños agricultores son más bien las víctimas de las industrias que han emitido estos gases tóxicos, estos carbonos, la cual hoy en el día ya no permite producir. Producto de ese cambio climático tenemos cambios bruscos de un momento a otro momento, climatológicos, lluvias, granizos, vientos, huracanes, etcétera, dependiendo, digamos, de la fisiografía. Entonces, lo que nos queda es sentarnos entre todos, analizar, meditar y convivir con el medio ambiente, con la naturaleza, pensando en que nuestras futuras generaciones tendrían que tener mejor futuro que nosotros, o de repente, cuál va a ser la forma de reponer para que ellos puedan disfrutar de una manera más efectiva. Estos son los elementos que tenemos que ponernos a pensar. Por eso el tema ambiental es prácticamente transversal en todos los escenarios, tanto en los gobiernos municipales, departamentales, nacional, en el caso Bolivia, pero el mundo entero está conformado por más de 217 países. Entonces, todos ellos tenemos que pensar en una sola dirección para poder remediar este daño ambiental. Bueno, viceministro, gracias por habernos acompañado en RTP Informa con todos esos detalles. Le mandamos un saludo a la distancia. Muchas gracias. Magín Herrera es viceministro de Medio Ambiente y nos ha acompañado a ver lo que está haciendo esta cartera de Estado, que, verdaderamente mucho no puede hacer, ¿no? El país ampliamente necesita de la minería. Es una de las actividades económicas más importantes. Detrás de eso hay un país, hay una potencia mundial, que es China, que está utilizando estas empresas para explotación de nuestros recursos naturales. Y bueno, antes podíamos quejarnos de Estados Unidos, pero hoy es China la que se está comenzando a apropiar, y no solamente en Bolivia.
China está con proyectos de este mismo tipo en toda Latinoamérica, generando y apropiándose cada vez más de grandes pedazos de territorio para seguir explotando e intoxicando las aguas. Y claro, ¿quiénes son los que pagan los platos rotos? Nosotros, los ciudadanos. Estas sequías, este tipo de situación que estamos viviendo es fruto de lo que hacemos, de cederle nuestros recursos naturales, lo más importante, a empresarios, a transnacionales. Y así lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir sintiendo y espero que no sea tarde cuando nos demos cuenta que se tienen que tomar acciones más duras y tal vez cobrar más a quienes están extrayendo estos minerales y están extrayendo recursos naturales de nuestro país. Es un peligro. Bien, continuamos con otros temas.